Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Soy Sofía Pinter, para los que no me conocen. Soy una ex ansiosa y he pasado por el trastorno de ansiedad y estoy aquí para compartirles mis estrategias y tipo de terapias y técnicas que he usado para poder superar. Hoy voy a hablar sobre un tema que me han estado preguntando muchísimo y es esa ansiedad que se manifiesta como pensamientos obsesivos, intrusivos, rumiantes, cuando sientes que sus pensamientos están yendo en un loop 1000 por hora y sientes que vas a enloquecer. Hoy te voy a compartir algunas estrategias, una técnica de la terapia del shock emotivo y también algunas pautas que a mí me sirvieron para poder salir de todo ese loop mental, de ese estado mental que puede ser tan pesado y agobiante. Pero antes de pasar por las estrategias, quiero que veamos una parte muy importante. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta ir directo al grano, pero créanme que si no saben qué es la ansiedad patológica, van a tener dificultad o más dificultad para salir de esta patología. Nosotros entramos en ansiedad patológica por haber pasado por una situación de estrés, pánico, miedo, etcétera, pero fue por una emoción que quedó reprimida. Y como no expresaste la emoción, que eso es procesar, esa emoción se empezó a somatizar en tu cuerpo físico, como síntomas y sensaciones, porque las emociones reprimidas van a buscar una salida. Como no le estás dando su lugar para salir, o sea, expresándolas, van a buscar una salida y es a través de tu cuerpo físico. Y esas vendrían a ser las sensaciones o síntomas que empezamos a experimentar. Pero, ¿cómo reacciona la mayoría de nosotros ante esas sensaciones y síntomas físicos? Asustándose, fastidiándose, deseando no sentir, deseando no tenerlas, haciendo cualquier cosa para quitar su atención y de esa manera no sentir. Y todo eso se resume en ¿qué? Evadir, evadiendo. Y ahora, cuando aparecen esas sensaciones y síntomas, muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, incluyéndome, cometemos el grave error, atención aquí, grave error de tratar de interpretar, analizar y juzgar las sensaciones que estamos sintiendo. Acá también vamos a la parte donde cuando la persona no quiere sentir, empieza a pensar. Cuando aparecen estas sensaciones feas, horribles, como sea que ya le hayas juzgado, tu mente tratando de justificar lo que sientes va a reproducir miles de pensamientos. ¿Será que estoy teniendo un paro cardíaco? ¿Será que me estoy volviendo loca? ¿Será que me han hecho brujería? ¿Será? Empiezas a pensar, tu mente empieza a viajar. Es la tendencia a interpretar como que hay algo mal dentro de ti, porque es un mecanismo de supervivencia también. Pero ahí es donde nos empezamos a dar todo tipo de sugestiones negativas. Todo esto, todas esas interpretaciones, todos esos pensamientos nos lleva a empeorar. Y es ahí donde se empiezan a crear las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, les cuento en mi caso. En una ocasión, después de haber estado muy bien, cero ansiedad por un periodo bastante largo, empecé a sentir unas sensaciones en mi cuerpo. Inconscientemente lo que hice fue, ¡ah! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Qué me está pasando? Me venían muchas preguntas a mí misma. Todo eso empezó a generarme más ansiedad, angustia, preocupación y miedo. Y llegué a unas conclusiones, interpretaciones bastante tontas. Las sensaciones empezaron a subir, sentía ya más intensidad, sentía otro tipo de sensaciones. Me empecé a asustar más de los pensamientos, más las sensaciones. Y ahí es donde los pensamientos intrusivos empezaron a llegar con más fuerza. Y terminé disociándome un poco. La disociación fue bastante leve y eso era lo que me hacía sentir incómoda porque no sabía si estaba disociada o no. Lo peor, que me puse a pensar e interpretar en vez de sentirla. Entonces, en uno de esos momentos que me empecé a observar para decir, ¿estoy disociada o no? Me empezó a molestar, me empezó a causar fastidio y empecé a asustarme. No la quería sentir. Y el pensamiento de que me estoy volviendo loca, estoy perdiendo la razón, empezó a venir. ¿Y qué pasó? Se cableó. Al observar mi cuerpo y pensando a la misma vez, estoy perdiendo la razón, me estoy volviendo loca o ¿qué es esto? Entonces es como que si hubiera cableado pensamiento, sensación e imagen. Todo esto pasó en cuestión de minutos y solamente eso toma cuestión de minutos y a veces segundos. Bueno, entonces después de eso me empecé a distraer, empecé a hacer las cosas y ¿qué pasó? A las horas cuando me volví a observar, vino el pensamiento y la sensación igualito, lo mismo. Era como que si hubiera hecho un combo, ¿no? El pensar, el sentir y el observarme. Cada vez que me observaba, ya venía la sensación, ya venía ese pensamiento, ya me había cableado.
para reaccionar, para sentir, para pensar de esa manera cada vez que me observaba. ¿Y qué pasó esta segunda vez? Como me asusté, volví a hacer interpretaciones y ahí es cuando empezaron a llegar todos estos pensamientos. Ya no era uno, eran miles de pensamientos y todos al mismo tiempo. Y sentía yo como que mi cabeza empezaba a girar, a girar, a girar. Era como miles de pensamientos, miles de emociones y no sabía qué exactamente era lo que me pasaba. Solamente sentía que era como un ataque de pensamientos en ese momento y no sabía cómo parar eso. Es una sensación bastante desagradable, como que te estás volviendo loca, estás perdiendo el control. Entonces, ¿qué hice en ese momento donde ya estaba en esa situación? Ya había hecho las cosas mal y ya me encontraba en ese momento, en ese loop que no paraba. Me acordé y dije, sentir. Inconscientemente me estaba yendo a la parte cognitiva, al pensar, al interpretar, en vez de sentir. A cada una de esas sensaciones la he estado juzgando, tratando de interpretar, tratando de encontrar un porqué. ¿Por qué está mal? Porque cuando tú estás pasando por ansiedad patológica, todo lo ves desde un lente negativo y catastrofista. Ninguna interpretación que tú trates de hacer va a ser correcta y peor aún cuando estás tratando de interpretar durante una crisis de ansiedad. La única interpretación que deberías hacer en ese momento es aceptar y reconocer que tienes ansiedad patológica y que estás pasando por una crisis, que las sensaciones son parte del trastorno, igual que las emociones. Estoy pasando por una crisis de ansiedad y eso es todo. Bueno, regresando al tema. Como les dije, ya estaba en ese estado donde los pensamientos estaban a 1000 por hora, me estaba sintiendo ya disociada, ya era emoción, ya era pensamiento con sensaciones en mi cuerpo y no paraban los pensamientos, era un loop de que me estaba desesperando. Así que me acordé que en la terapia del shock emotivo nos vamos a la parte de sentir. A pesar de que yo ya tenía conocimiento de la terapia del shock emotivo, de que hay que sentir para no llegar a la parte mental, que son las interpretaciones, pues no lo hice, no hice lo correcto. Había estado huyendo de esos pensamientos por meses de manera inconsciente. Y era cuestión de tiempo que todo eso iba a regresar e iba a explotar. Porque cuando tú no tienes una ruta, no tienes estrategias, no tienes técnica, no sabes qué hacer, todo se va a empezar a repetir y es cuestión de tiempo en que pase eso. Cuando nosotros huimos de esas sensaciones, de esos pensamientos intrusivos, a veces, yo creo que en la mayoría de veces es muy inconsciente, muy inconsciente. Pero es un proceso, chicos, por eso la sanación a la ansiedad no es lineal, son altos y bajos. Ahora que ya les he contado un poco de mi experiencia y tal vez han podido identificarse y darse cuenta de las cosas que han estado haciendo mal, ¿cómo salimos entonces de ese estado donde ya estamos en un loop donde nuestra cabeza no para, no para, no para? Donde los pensamientos están a 1000 por hora, el miedo está intenso y estás con esa neblina de ansiedad que no te permite ver la realidad. Bien, primero, y muy, muy importante, a mí me servía mucho hacer esto, reconocer que estás pasando por una crisis de ansiedad porque tienes ansiedad patológica. No estás enloqueciendo, no estás perdiendo el control, no estás perdiendo la razón, no te estás convirtiendo en otra persona. Ya sabemos que esos son mitos muy comunes de la ansiedad. Segundo, a mí también me servía bastante era repetirme que esos pensamientos no soy yo. Esos pensamientos no eres tú, es la voz de la ansiedad. Yo le llamaba la voz de la ansiedad. Enrique Villanueva, el creador de la terapia del shock emotivo, él le llama la doña. Muchos de ustedes lo conocen. Ustedes pueden llamarle como ustedes quieran. Yo le llamaba la voz de la ansiedad. Esos pensamientos es la ansiedad y cuando están ahí, eres tú en contra de la ansiedad, no eres tú en contra tú de ti mismo. Entonces, cuando esos pensamientos están ahí, cuando esa doña está ahí diciéndote tonterías, catastrofizando, con esos pensamientos obsesivos, rumiantes, feos, recuerda que esa es la doña ansiedad o la voz de la ansiedad o como tú quieras llamarlo y tú eres tú. Digo esto porque muchas personas, incluyéndome, llegamos a pensar como que soy yo la que está volviéndose loca, la que está perdiendo el control de su cabeza, de absolutamente todo. Y muchas personas a causa de eso empiezan a generar pensamientos ya de autodestrucción, pero no. Es la ansiedad diciéndote cosas. Eso es muy importante y para mí era muy importante acordarme de ese momento. No soy yo, es la ansiedad. Y estoy así porque tengo ansiedad patológica. La pelea que yo tengo que dar es con la ansiedad, no conmigo mismo. Tercero,
Ya estás con los pensamientos que están a 1000 por hora, ahora es momento de enfrentar. Y lo vas a enfrentar con coraje, con rabia, como hacemos en la terapia del shock emotivo. Necesitamos cambiar de estar en ese estado de pánico, de miedo, a un estado de coraje, de rabia. Vamos a subir nuestra frecuencia. El miedo se encuentra aquí abajo y vamos a tratar de subir a la rabia. La idea de esta parte es enfrentar esos pensamientos con coraje, porque ya no huye, porque ya estoy harta de vivir a la merced de la ansiedad, de creerle todas las estupideces y las tonterías que me está diciendo. Ya no, ya fue suficiente. ¿Cómo enfrentamos entonces a esos pensamientos? Yendo a lo más profundo de esos miedos, de esos pensamientos horribles. Como dice Enrique Villanueva, vamos a hacer una autopsia en vida a la ansiedad y a esos pensamientos que nos están acosando. Vamos a entrar a ellos voluntariamente, porque ahora tú tienes el control de tu mente. Ya no es al revés. Los pensamientos ya no tienen control de ti y eso le vas a demostrar haciendo esto. Por ejemplo, el que a mí más me acosaba era el pensamiento de que estoy perdiendo la razón, estoy perdiendo mi identidad por los temas de irrealidad. Decía, ok, la ansiedad se está manifestando a través de estos pensamientos y es común cuando estás pasando por trastorno de ansiedad. Me decía, estás perdiendo la razón, obsérvate, mira, estás rara. Y le decía, ¿así? ¿Qué más? La sensación ya se va a hacer más fuerte y ya vas a empezar a perder la razón. ¿Así? ¿Qué más va a pasar? Y vas a explotar y si sigues caminando te va a entrar un ataque de pánico. Así me va a entrar un ataque de pánico. ¿Y qué más? Quiero saber qué más sigue después del ataque de pánico. Y que después vas a perder el control y vas a tirar absolutamente todo lo que encuentres. Así, ¿y qué más va a pasar después que yo tire absolutamente todo eso? Y te vas a poner agresiva con la gente. Tu mente ya se descontroló y la gente va a venir y te van a agarrar así. ¿Y qué más va a pasar? La ansiedad nunca se va a ir de tu vida y esto va a pasar todo el tiempo y te van a llevar al hospital y te van a mandar a un hospital psiquiátrico. ¿Y qué más va a pasar? Y que te vas a levantar de ese hospital psiquiátrico y vas a seguir con ansiedad. ¿Y qué más va a pasar? Y me van a medicar así. ¿Qué es lo peor que me va a pasar? Entonces, si es todo lo que me estás diciendo llegar a pasar. Y no, ya no se me ocurre nada más. Después de ir hasta el fondo, del fondo, al fondo de ese pensamiento, porque detrás de un pensamiento hay más miedos. Y esos pensamientos al final son miedos que tú tienes que te vaya a pasar, ¿verdad? O que vaya a ocurrir. Y cuando ya llegaba al último me decía, me perdono por pensar esas tonterías y esas basuras. Solamente estoy teniendo una crisis de ansiedad y confío que voy a salir de esto. Después de haberle hecho esa autopsia en vida a los pensamientos y decirme la frase me perdono, esa intensidad emocional, esa tira de pensamientos bajaba bastante. Tú te puedes preguntar del 0 al 10 en cuánto estaba inicialmente esa carga emocional y cuánto ha bajado después de ir a lo profundo de esos pensamientos. Lo ideal es que baje lo más mínimo, pero siempre después de ir al fondo de los pensamientos, digan esta frase, me perdono por pensar estas basuras, esas tonterías, estoy pasando por ansiedad, esto solamente es ansiedad, como ustedes lo sientan. Cuando estaba en ese loop y empecé a enfrentar al pensamiento que más intensidad emocional tenía, sentí como que me descargué, como que esa ansiedad bajó, la crisis como que paró. Y esa sensación en la cabeza como que estaba media borracha, como que no podía ver la realidad, como que se fue aclarando. Yo lo veía así. Cada vez que yo enfrentaba, como que esa neblina se despejaba y podía darme cuenta que, ok, volví a la realidad otra vez. Porque cuando estás pasando por esa crisis, por esos pensamientos, como ya les dije, es como que si tuvieras unos lentes de miedo que todo lo ves con miedo, con pánico, no puedes razonar bien, no te puedes dar cuenta que estás pasando por una crisis y cuando empiezas a enfrentar, empiezas a darte cuenta de la realidad. Fue una crisis, ya me siento bien. Es como que despertar de un sueño, así es como yo sentía mis crisis de ansiedad. Entonces, chicos, estos 3 pasos son muy importantes y también haciéndote consciente cómo has estado huyendo, cómo has estado evadiendo todo eso, agarrando tu teléfono, o poniéndote a hacer alguna actividad en vez de enfrentar. Es muy común que las personas digan, ya vienen esos pensamientos, es hora de meditar, es hora de hacer yoga. No, esa es una manera de evadir. Primero tú enfrentas y luego de que has enfrentado ya puedes hacer otras actividades. Y si ya enfrentaste un pensamiento y viene otro, pues haces lo mismo. Empieza a conectarte con esa rabia de que ya viene la ansiedad de decirte estupideces. En vez de reaccionar con miedo, vas a reaccionar con coraje, enfrentando eso.
Y si no sabes cómo conectarte a esa emoción del coraje, acuérdate, yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú tuviste un episodio con alguna persona o por alguna situación que sentiste rabia, coraje, cólera, como lo quieras llamar. Y acuérdate, así como reaccionaste con eso, así tienes que reaccionar ahora en adelante con la ansiedad. ¿Cómo evitamos entonces entrar en ese estado mental tan agobiante? La respuesta es sintiendo las emociones en tu cuerpo, sintiendo esas sensaciones que no te gustan sentir, que se sienten feas, ya sea solamente sintiéndolas o pidiéndole más con rabia. Quiero sentir más, desafiándolas. Vas a sentir todo eso de lo que has estado huyendo. Porque ahora, al tú permitirte sentir todo eso, vas a demostrar a tu sistema nervioso, a tu cerebro, que no pasó nada malo con sentir. Le estamos demostrando que eres fuerte, que sí das pelea. Y en el momento que esa emoción cambia, los pensamientos van a cambiar. Por ejemplo, sientes esa pesadez en la cabeza, pues ahora la voy a sentir sin juzgar, sin interpretar. Lo sentí profundo, hasta lo pedí más y no me volví loco, no perdí la razón. Simplemente por entrar en esa sensación, tu cerebro es como que, ¡ah! No pasó nada malo, entré en esa sensación, no pasó nada malo. Así es como tú empiezas a entrar en equilibrio. Bien, muchas personas me preguntan, Sofía, ¿cuántas veces tengo que hacer esto al día? Pues cuántas veces venga el pensamiento. No vean la terapia del shock emotivo como una terapia que tiene horarios, que lo tienen que hacer ciertos días. La manera en que yo lo veía y que la veo es como una manera de enfrentar a la ansiedad. De ahora en adelante, antes tú la enfrentabas con miedo, corriendo, huyendo. Ahora la enfrentas con coraje. Y la ansiedad no tiene horarios, los pensamientos intrusivos llegan cuando les da la gana, las sensaciones llegan cuando les da la gana. Entonces, cuando se les da la gana aparecer, tú la enfrentas. Si te aparece eso varias veces al día, pues cada vez que aparece, lo vas a enfrentar. Ahora, si ya tienen un pensamiento que viene con muchísima carga emocional negativa y ya, por ejemplo, ya les provoca terror, les provoca fastidio, así como alguna sensación de su cuerpo, utilicen cualquier técnica de procesamiento emocional. El TEAT es uno, el ECOF también es otra muy poderosa que a mí me encanta muchísimo. Por ejemplo, en el caso que ya les estaba contando, yo había desarrollado fastidio y repudio. Esas eran las emociones que me causaba ver mi cuerpo cuando estaba disociada, cuando estaba despersonalizada. Y con la repetición se fue reforzando, haciendo más grande, intensificando más. Entonces cada vez que ella me veía era peor, peor y peor. Hice una técnica de procesamiento emocional y eso me ayudó muchísimo. El propósito de estas técnicas es descargar esa emoción, esa carga emocional. Pero de ahora en adelante, que cuando yo me siento irreal, esa emoción ya no va a estar ahí. Después que yo hice la técnica de procesamiento emocional, ya me podía observar, me podía ver y realmente ya no sentía ese repudio, ese fastidio al observarme. Incluso eso también ayudó que la despersonalización, la realidad baje, porque al asustarte y el no querer sentir, eso también incrementa y se hace más grande tu irrealidad, despersonalización. También hice otro ejercicio de procesamiento emocional para ese miedo que tenía de perder la razón, de que mi identidad estaba cambiando. Ustedes lo pueden hacer, ese miedo a enloquecer, a perder el control, lo que sea que ustedes estén sintiendo. Pero es muy importante comprender algo, chicos. Las técnicas son ayudas muy grandes, pero lo que va a hacer que la ansiedad se disipe es la manera en que tú vas a enfrentar la ansiedad. Yo lo hice con la terapia del shock emotivo, porque más que una terapia, como les digo, para mí es una actitud frente a la ansiedad. Y esa es la actitud que la has perdido cuando has entrado en ansiedad patológica y la que necesitas recuperar. Después que me pasó esto, los pensamientos seguían llegando, ya no tan intensos, ya no tan frecuentes, y eran diferentes a los que ya los había trabajado con el procesamiento emocional. Por ejemplo, a los días sentí como que mi respiración se empezó a agitar y automáticamente el pensamiento de vas a empezar a hiperventilar. Y con eso estar controlando mi respiración. Pero yo ya estaba entrenada, entonces, ¿qué hacía? ¿Y qué más? Voy a empezar a hiperventilar, ¿qué más? ¿Qué más, maldita? ¿Qué más me vas a decir? Como ya de entrada reaccionaba con coraje ante ese pensamiento, ya no iba más, como que ¡pac! Se callaba. Sentía mi respiración, respiraba normal y todo estaba bien.
Y muy importante que recuerden esto, chicos, cuanto más ponen su energía a algo, más crece. Enfrenta las sensaciones, enfrenta tus pensamientos, haciendo la terapia del shock emotivo, que más, o sea, haciendo la autopsia a ese pensamiento. Después de eso, sigue con tu vida, sigue haciendo las actividades que tienes que estar haciendo. Por ejemplo, si viene otra vez esos tiros de pensamientos, enfréntalo. Si ya llega la hora de ir al gimnasio, pues ve. Si vienen los pensamientos cuando está haciendo el gimnasio, sigue enfrentándolos. Cuando llegas al gimnasio, ¿qué vas a decir? ¿Sabes qué pensamientos? Te veo de aquí en 2 horas cuando termine. Ahí te atiendo. Ahorita no, pero si viene todo eso y te empiezas a meter leña y te empiezas a decir ya llegó, ya vino y empiezas a ponerle más atención a tus sensaciones, más atención a tus pensamientos, eso se puede extender por todo el día. Y peor si te quedas atrapado en el mismo lugar, en tu cuarto, en tu cama, pensando lo mismo, dándole vuelta a la misma cosa. O sea, imagínense, chicos, se enfrenten a los pensamientos, hagan su técnica de procesamiento emocional y lloren, expresen sus emociones y después que hayan hecho eso, sigan con su vida. Denle horario a sus pensamientos cuando tengan que hacer las cosas. Dense un momento de descanso para que hagan descansar a su sistema nervioso. Yo siempre incluía durante el día quizás unas 2 horas donde hacía lo que a mí me gustaba y ese era un descanso a mi sistema nervioso. Me ponía a ver documentales, lo que sea que a ustedes les haga sentir cómodos, relajados. Bueno, chicos, estas fueron mis estrategias y algunas pautas que yo hacía cuando estaba con ese loop de pensamiento. Espero que les haya ayudado de todo corazón. Les deseo lo mejor y yo sé que es pasar por esto y por eso trato de ayudarles lo mejor que puedo. No se olviden de suscribirse si aún no te has suscrito. Denle like, así me ayudan a llegar a más personas. Y como siempre, espero que se sientan mejor. Les mando un beso. Chao.